Sí, son las 8:12 de la mañana, al menos acá en Chile. Sabemos que es una hora menos en Colombia, país en el que hemos volcado la atención durante el último tiempo, pero que tiene hoy por hoy manifestaciones que tienen que ver con situaciones que se arrastran hace décadas. Queremos entender mejor, queremos entender qué de particular es lo que está ocurriendo en Colombia, qué de común tiene con asuntos que ocurren en nuestra región, incluyendo a Chile, y para eso contamos esta mañana con una invitada internacional a quien agradecemos por estar conversando esta hora precisamente desde Colombia. Nos referimos a la socióloga, activista colombiana, Gloria Flores Schneider, quien gentilmente ha consentido esta entrevista. Gloria, muy buenos días, gracias por poder conversar. Buenos días, un saludo muy especial para ustedes en este ejercicio que hacen tan importante de comunicación desde la universidad y a toda la audiencia de la emisora. Y muy contenta de poder compartir con ustedes porque pues Chile ha sido inspiración, inspiración para la América Latina en ese hermoso levantamiento popular, ciudadano, juvenil que se desarrolló en el 2019 y que contagió a muchos jóvenes en todos nuestros países, entre esos Colombia. Sí, bueno, partamos por contar, ¿no? Sería un error, Gloria, te propongo partir así la entrevista. Me da la impresión que sería un error que entendiéramos que estas movilizaciones son por la reforma tributaria. Es decir, más bien habría que ver esa reforma como una gota que rebasa el vaso, ¿no? ¿Cuál es el contenido del vaso? Bueno, efectivamente, yo creo que en toda la América Latina se está viviendo, sintiendo los impactos del modelo neoliberal, de un sistema que ha tenido efectos profundos en la materialización de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, la pérdida del poder adquisitivo, la privatización de los servicios y de los derechos fundamentales como el de la salud, la privatización de las pensiones. Eh, Son un sinnúmero de reformas que se han venido implementando en el marco del modelo neoliberal durante décadas en el continente y que se ha profundizado en los últimos años, afectando de manera muy profunda a capas medias de la sociedad colombiana, en este caso de la sociedad colombiana, que han perdido, no tienen ya han tenido, digamos, una pérdida del poder adquisitivo y la negación de muchos derechos. A eso se suma el incremento de la pobreza. Por eso los estallidos sociales que se desarrollaron en el 2019, como lo decía al comienzo, que empezaron en Chile, en Ecuador, con los levantamientos populares indígenas en Ecuador, en Chile con el movimiento estudiantil y juvenil en las calles, también contagió a otros países de América Latina como Colombia. Aquí se desarrolló un paro en el 2019 que generó unas movilizaciones y protestas permanentes de los jóvenes. Las centrales convocaron a un día, pero eso rebasó la misma convocatoria de las centrales obreras y se mantuvo. Y este gran movimiento del 2019 se detuvo, se contuvo con la pandemia, con el COVID-19, que tuvo, digamos, restricciones en Colombia como en todos los países del mundo, obligó al confinamiento, a que la gente no pudiera salir a las calles y el COVID y la manera como el gobierno neoliberal, en este caso de Colombia, ha tratado la grave crisis económica, la grave crisis económica que ha generado y de salud, pues ha generado un descontento popular profundo que estaba contenido. Aquí lo decíamos, esto es una olla a presión porque el hambre ha crecido, el desempleo ha crecido, el cierre de los negocios de la mediana y la pequeña empresa ha crecido en altísimas proporciones y los gobiernos, en este caso el gobierno de Colombia, ha diseñado políticas que han favorecido a las grandes corporaciones y a los banqueros, los únicos
que tuvieron ingresos extravagantes en el 2020, en un año de pandemia, fue la banca privada en nuestro país, que está en manos de 5 grandes monopolios. Pues esto nos ha traído consigo esa olla de presión. Sí, Gloria. Recientemente el DANE ha tenido, digamos, el informe de las cifras de crecimiento de pobreza. Y bueno, en síntesis, este la gota que rebasó la copa, es la reforma tributaria que grava a los más pobres, que grava el alimento, que grava el hambre, es decir, el hambre. Y la exención de impuestos que se hace en la reforma del 2019 a las grandes corporaciones energéticas, petroleras, carboneras y a la banca, pues fue terrible porque financió el Estado y generó una profunda crisis fiscal. Sí, Gloria, veo una suerte de paralelo con Chile, ¿ah? Gobiernos que pueden llegar a tener buenos números comparativos en lo macroeconómico, que son bien tratados por la prensa internacional, pero que sin embargo esconden una desigualdad que el pueblo conoce, pero que ahora explota, ¿no? Y conoce el mundo. ¿Qué podríamos decir respecto a eso, ¿no? Respecto a cómo ha operado durante el último tiempo, cuáles son los factores a través de los cuales se ha ido construyendo una sociedad colombiana que es extraordinariamente desigual, insisto, en eso mucho en común con lo que ocurre en Chile. Sí, es muy parecido y además en Colombia pues se ha tenido como referencia el modelo chileno. El modelo chileno ha sido el ejemplo para Colombia desde los años 90. Los gobiernos neoliberales que han estado en nuestro país siempre han puesto de presente a Chile como el ejemplo a seguir en todos los órdenes, en la privatización de la salud, en la privatización de la educación, en la privatización de las pensiones. Los fondos de pensiones son un atraco, como decimos nosotros aquí, a mano armada al ciudadano y a la ciudadana. O sea, hay gente que en estos momentos se pasó del sistema público de pensiones a los fondos de pensiones privados, y personas que están en el público y pueden recibir alrededor de $2.000, un ejemplo de pensión, con base, digamos, en el sistema público, en un fondo de pensiones reciben $300. O sea, los fondos privados se han quedado con el ahorro pensional, con la inversión que hace el trabajador, en este caso de nuestro país, y eso ha generado, digamos, unas condiciones de pauperización de sectores que estaban acostumbrados a recibir un ingreso y que quedaron después de los 60 años en las situaciones más adversas. Entonces, Chile siempre ha sido un referente en minería, ha sido un referente en privatización de las empresas, y fíjese que aquí el estallido social que se ha desatado, pues tiene mucho que ver, es con un sistema que ha ahogado a la clase media, especialmente, estamos hablando incluso de una clase media alta que ha venido afectándose y que ha profundizado la pobreza en los sectores populares y en los sectores más afectados por la discriminación y la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y ustedes saben que aquí, además de la desigualdad, de la pobreza, hay una violencia histórica sistemática que se ha implementado contra el pueblo, y que además un conflicto armado que no se ha resuelto pese a que tuvimos el acuerdo con las FARC en el 2016. Aquí la violencia sigue latente, el conflicto armado sigue, el gobierno actual de Duque echó al traste los acuerdos de paz y se han profundizado dinámicas de violencia profunda y de conflicto armado que agrava aún más la situación. Entonces, en medio de eso, el estallido social que ha habido en Colombia, que además ha sido de proporciones nunca vistas. Yo llevo 40 años como defensora de derechos humanos en el país, como activista política, y hasta hoy puedo decir, Colombia está completamente movilizada. No son solo las grandes capitales de los 32 departamentos. Estamos hablando de pueblos, todos los pueblos están en la calle. El 28, cuando comenzó el paro nacional, se registraron movilizaciones en
600 municipios de Colombia, de los 1.200, casi 1.200 que tenemos, o sea, la mitad del país estaba movilizada. Y hoy podemos decir que podemos llegar casi al 90% de movilización ciudadana. ¿Cuál es el problema? Que aquí se ha actuado igual que en Chile, que aquí frente a la protesta ciudadana legítima y a los reclamos de una ciudadanía que está en las calles, de una juventud que está en las calles, impidiendo que la gente baje, se desmoralice, sino continúa hacia adelante, porque ese ha sido el rol de la juventud colombiana, mantener en alto las banderas y mantener esa fuerza para seguir convocando a los trabajadores, a los transportadores, a los camioneros. Al lado de eso se ha desatado una violencia terrible, se ha militarizado, se ha buscado militarizar las ciudades. O sea, que además de la fuerza brutal del ESMAD y la fuerza policial, se intervengan los militares. Eso ha generado una situación muy compleja de derechos humanos. La violencia policial ha sido terrible, extrema. Han usado armas. Hay zonas, por ejemplo, de Cali. Cali está siendo usado como laboratorio. También Cali es hoy el símbolo para nosotros, la tercera ciudad del país, es el símbolo para nosotros de la resistencia. Todo el país se ha movilizado también siguiendo a Cali y la capacidad que ha tenido esa ciudad de mantener la fuerza de la juventud en las calles, de los sectores trabajadores, de los sectores populares. Pero la brutalidad policial ha sido impresionante, hay muchos muertos, desaparecidos, tenemos gente sin ojos, jóvenes que han quedado sin ojos, heridos, que están en los hospitales, y violencia sexual que ha ocurrido en el marco de las protestas por parte de la fuerza policial. Y hay hechos Gloria, sí, ahí ¿sí? al respecto, porque el gobierno ha tendido a culpar a los manifestantes de la violencia, ¿no? Entonces, el relato del gobierno colombiano es que no es que el gobierno haya sacado a los militares a las calles por sacarlos, sino que es en respuesta al vandalismo. Entonces decían, los manifestantes se comportaron de manera vandálica, trataron de quemar cuarteles policiales, trataron de generar el caos, y en respuesta al caos entonces es que nosotros nos vemos en la obligación de pedirle a los militares que salgan a la calle. ¿Qué podrías decir tú al respecto, Gloria? Bueno, la mayoría de las protestas o todas las protestas ciudadanas, las movilizaciones han sido realmente pacíficas, pero llega un punto en el que, y eso yo creo que tenemos que estudiarlo a profundidad, investigarlo a profundidad, porque no es la primera vez que sucede. Ya llevamos muchos años en que en las manifestaciones pacíficas, multitudinarias que tenemos, llega un punto en que algunos pequeños sectores ingresan, especialmente de jóvenes, ingresan o están al final de las movilizaciones y se desatan acciones de vandalismo, pedreas contra la fuerza pública y el uso a veces de acciones que afectan, digamos, el comercio. El llamado de todas las movilizaciones siempre ha sido a la no violencia y a ser pacíficos, pero necesitamos mayor investigación sobre eso, porque hay sectores que digamos, acusan o valoran que este tipo de vandalismo es ocasionado por sectores que pagan, a los que les dan dinero para ocasionar este tipo de desórdenes y acciones de afectación de los bienes públicos y de los bienes privados. Esto no ha ocurrido, no es la primera vez. Yo tuve la experiencia el 28 de abril pasado, cuando comenzó el paro. Yo entré con la Guardia Indígena del Cauca, que llegó con una delegación a acompañar la movilización de Bogotá. La Guardia Indígena es un símbolo de paz de los pueblos indígenas del sur de nuestro país. Y entré con ellos a la plaza, llegamos a un punto, empezaron las pedreas, empezó el ataque con gases lacrimógenos. Es más,
casi siempre empiezan los gases lacrimógenos y el ataque y posteriormente viene la pedrea, como lo usan como para dispersar, digamos, la movilización. Y nosotros entramos con la gran bandera, con una bandera muy larga, con la Guardia Indígena, y nos metimos en la plaza y llegamos hasta el lugar donde estaba la confrontación entre el ESMAD y los sectores que estaban, digamos, algunos jóvenes que estaban tirando piedra. Y la verdad, nosotros disuadimos con la Guardia Indígena, se logró contener y disuadir. Pero lo que yo logré ver de algunos muchachos que tenían un ladrillo en su mano, una piedra en su mano, era realmente una actitud muy compleja. Entonces, eso hay que revisarlo, hay que hacer una investigación de qué es lo que está pasando. Anoche el gobernador del Magdalena, que es de un gobierno alternativo, que un gobierno viene de una fuerza progresista de izquierda, que han estado movilizados con la alcaldesa de Santa Marta al lado de los sectores sociales y juveniles que han generado todas las garantías de la protesta ciudadana, advertía y denunciaba por Twitter que se había... tenían información seria que los actos vandálicos de ayer habían sido ocasionados porque habían pagado sectores del microtráfico y el tráfico y sectores de extrema derecha, le habían pagado a jóvenes muy pobres, les habían dado droga para que hicieran este tipo de acciones. Él denunció anoche eso. Entonces hay que hacer una investigación de qué es lo que sucede, pero busca el vandalismo destruir la legitimidad de la protesta ciudadana y tener argumentos para medidas represivas mucho más fuertes que afecten, digamos, y que afecten de manera sensible la movilización y la protesta ciudadana, que ha sido, como ustedes podrán ver los reportes, bellísimas, gigantescas, multitudinarias y con música, con alegría y con una esperanza de que este país tiene que cambiar. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Gloria Flores, socióloga, activista de derechos humanos, quien gentilmente nos está ayudando a entender lo que está ocurriendo en Colombia. Gloria, para finalizar esta entrevista, tú hacías alusión a las políticas neoliberales. Pues bien, a la hora de las elecciones, el pueblo colombiano ha elegido una y otra vez propuestas de gobierno que implican la implementación de esas políticas. ¿Por qué en Colombia no ha sido viable, no ha sido posible la construcción de una opción política con posibilidades reales de ganar el gobierno, que tenga una mirada distinta a la que se ha implementado y que se parezca más a lo que hoy día la calle en Colombia está diciendo? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. Eh, yo creo que un elemento que ha marcado mucho la posibilidad del ascenso de sectores progresistas en el país ha sido la existencia del conflicto armado interno, la profunda violencia que ha afectado a nuestro país durante décadas. Somos un país con más de 8 millones de desplazados, cientos de miles de asesinados, de desaparecidos, masacres por doquier que se han venido incrementando con el gobierno de Duque después de la firma de los acuerdos de paz del 2016, que generó una enorme esperanza en el pueblo colombiano. Ese ha sido uno de los factores. El otro gran factor, porque eso afecta, digamos, la violencia ha sido usada como método para afectar y unir también la izquierda progresista y los sectores de avanzada democráticos, siempre los han tachado. Ha habido una acción comunicacional que busca ligar a los sectores alternativos con sectores de izquierda que han estado, digamos, en las guerrillas, que han estado en el monte. Entonces siempre han tratado de esos hechos en el marco del conflicto de confrontación, endilgárselo a la izquierda democrática y a los sectores que nada tienen que ver con el uso de la violencia, sino que avancen eso. Pero el proceso de paz, pese a que no se han cumplido la mayoría de los acuerdos y que hay una espiral nuevamente de violencia en Colombia profunda, el proceso de paz habilitó
y abrió las compuertas para la construcción de una opción política que la vimos en el 2018 con Gustavo Petro, que pasó a la segunda vuelta y disputó con el actual presidente Duque las elecciones presidenciales. Nunca antes una opción progresista había tenido tanta votación en Colombia, se logró más de 8 millones de votos y hoy, por ejemplo, esa alternativa que se vino configurando desde el 2018 para el 2022, o sea, para el próximo año, tiene muchísimas opciones porque se han venido agrupando una serie de organizaciones, de políticas, de movimientos políticos y de movimientos sociales en lo que hemos llamado el pacto histórico, un pacto histórico que estamos edificando desde las bases de la sociedad para hacer un quiebre en nuestro país, ahí valga la redundancia, un quiebre histórico que permita que Colombia salga de siglos de violencia, de muerte, de élites que solo han explotado y expropiado las posibilidades de los derechos de nuestros pueblos en Colombia. Ese pacto histórico es nuestra esperanza. Se han unido sectores políticos tradicionales a la causa que lidera Gustavo Petro desde el pacto histórico y seguramente en el 2022 pues tendremos la posibilidad de una consulta interpartidista desde el pacto histórico que elija un solo candidato y que agrupe a todas las fuerzas democráticas y sobre todo que la juventud sienta que puede y que debe ganar en las elecciones, porque hacemos un esfuerzo gigantesco en las calles, construimos sueños para nuestros países, pero a la hora de votar, los jóvenes o se quedan en casa o deciden no votar y hoy como lo han demostrado muchos países, los jóvenes son los llamados a transformar esto, pero también se transforma con votación. ¿Cuál es el riesgo que estamos viviendo? El riesgo es que en medio de esta protesta ciudadana hermosa en todos los territorios de nuestro país, con actos que han sido complejísimos y acciones brutales de la policía y del ejército, el gobierno de Duque avance, que es una de las cosas que se están tejiendo desde ayer, a la convocatoria a la conmoción interior. Es decir, volver al estado de sitio que le da plenos poderes al presidente y entraríamos abiertamente en una dictadura y complejizaría quizás están buscando ese escenario estos sectores de ultraderecha. ¿Para qué? Para evitar, porque ya saben que vamos a ganar. Gustavo Petro va punteando las encuestas con casi el 40% un año antes de las elecciones y todo este fervor popular y esta fuerza, esta necesidad de transformación de nuestro país puede contenerse, ¿sí? Con acciones que afecten el hilo constitucional, afecten nuestra democracia y entremos en una situación de estado de excepción que le permitiría a estas fuerzas de ultraderecha hacer y deshacer en un país que ha estado bañado por la sangre durante tantos años y que hoy lo hemos visto en las movilizaciones con tantos hechos complejos. Pero aquí hay esperanza. Colombia avanza a pasos agigantados para construir una opción democrática, una opción progresista, una opción que ponga al centro a los seres humanos, que recupere el derecho a la salud, que recupere una serie de derechos que nos han quitado precisamente para entregarle a los sectores neoliberales y a las grandes corporaciones los recursos que son del Estado, que son de los ciudadanos, para beneficio de él y para garantía de los derechos humanos. Hay esperanza, pero necesitamos la solidaridad internacional para que aquí no ocurran hechos más graves que afecten esa esperanza y esos sueños que tejemos desde las calles. Hemos conversado esta mañana con la socióloga y activista de derechos humanos Gloria Flores desde Colombia. Gloria, muchas gracias por esta conversación y por supuesto nuestra atención preferente está con lo que está sucediendo en tu país. Que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias y un abrazo desde aquí. Seguimos con esa bandera multicolor en las calles y en las carreteras de nuestra Colombia. Somos esperanza en este continente, hay que seguir luchando, hay que unir nuestras luchas
y hay esperanza. Este sistema neoliberal, que es el causante de todo lo que vivimos en nuestros pueblos, tiene que transformarse para que retorne un modelo que ponga al centro la vida, que ponga al centro la paz, que ponga al centro la naturaleza y el respeto fundamental de los derechos humanos. Un abrazo Gracias, para Gloria, que esté todos muy y bien. todas. Gracias.